Marcelo, ¿cómo estás? Te saludo aquí de Nacional junto a mi compañero Martín Poltroni. ¿Cómo andás? Buen día, Diego, a vos y a toda su audiencia. Es un gusto hablar contigo. Bueno, a ver, quería tu mirada de lo que está pasando en Brasil. Me parece que es un hecho que hay que mirarlo muy de cerca por las repercusiones que esto tiene en nuestro país. Sí, para nosotros es fundamental porque cualquier cosa que pase en Brasil repercute inmediatamente en Argentina. Eso es inevitable, ¿no es cierto? Sí, sí. Ahora, te pido un poquito de paciencia para explicar esto porque tenemos que recurrir a la historia reciente. Tenemos que empezar hablando primero de la destitución de la presidenta Dilma Rousseff. Exacto. Y de los escándalos primeros de corrupción que afectaron al Partido de los Trabajadores, al PT, cuyo líder era Lula da Silva. Y entonces, ¿cómo se explica esto que está pasando en Brasil? Primero la destitución de Dilma Rousseff, los escándalos de corrupción de PT, los escándalos de corrupción de toda la clase política brasileña que ahora afecta también, ¿no es cierto?, a Temer y a su partido. La aplicación sencilla, la que la gente escucha, es el tema, ¿no es cierto?, bueno, la corrupción, la clase dirigente corrupta, periodistas investigando y jueces probos que están instaurando por fin la moralidad en Brasil. La verdad va por otros carriles menos idealistas que esa interpretación simplista de la historia. En realidad, lo que nosotros asistimos primero fue a un golpe de Estado contra el Partido de los Trabajadores. En realidad, no contra el Partido de los Trabajadores, sino contra un proceso que llevaba a cabo el Brasil de construcción de poder nacional y de construcción de una burguesía nacional sumamente importante. Sobre hechos reales de corrupción, realmente ocurridos, interviene lo que hay que decirlo sin eufemismo, son los servicios de inteligencia de la potencia principal del mundo. ¿Para qué? Para desestabilizar a Brasil, desestabilizar al Partido de los Trabajadores y al proceso de construcción del poder nacional y de construcción de la burguesía nacional brasileña. Ese es el origen de este lavallato. El lavallato no es otra cosa que un invento ya realizado con anterioridad por la principal potencia en Italia con la operación Mano Militi de un nuevo golpe de Estado en donde intervienen los medios de comunicación y el Poder Judicial. Bueno, ahora, siguiendo tu tesis, Marcelo, ¿por qué ahora le toca a Temer? Temer no es del PT, ni mucho menos, al contrario. ¿Por qué le toca ahora a Temer? Es justamente la gran pregunta, ¿no es cierto? Porque como yo venía ya anunciando en otros medios de comunicación y escribiendo, el principio de la política es la acción y la reacción. Si lo que yo digo es cierto, si se originaba esto, el lavallato, en una acción extranjera sobre Brasil, iba a tener inevitablemente una reacción nacionalista, es decir, iba a haber sectores, fundamentalmente del ejército brasileño y de otros sectores de las Fuerzas Armadas, nacionales, más ligadas a lo popular, que iban a reaccionar, porque hay información y corrupción en todo, y entonces lo que acabamos de asistir es una reacción nacional de sectores ligados al ejército contra la anterior acción. Obviamente los actores que se mueven en esta trama son múltiples, y múltiples son los objetivos de cada uno de los actores. Por ejemplo, O Globo, que es un actor fundamental en todo esto, es un actor propio, con intereses propios, que no están ligados a los intereses del Brasil, o pueden estar ligados en algún momento y en otro no, y que entonces puede jugar un día por la destitución de la gente ligada a ese proceso del PT a su beneficio, sirviendo a intereses extranjeros, y otro día jugar a favor de la reacción nacionalista, Marcelo, también sirviendo a sus intereses. Es decir, asistimos a un golpe y a un contragolpe. Hubo un golpe de Estado conducido por fuerzas exteriores al Brasil contra el proceso de construcción del poder nacional y de una burguesía nacional, y ahora hay un contragolpe por fuerzas nacionales contra ese golpe destructivo, destructor
del poder nacional brasileño. Marcelo, justamente, te saluda Martín Baltroni. Queda claro, y vos lo decías recién, que la cadena O Globo juega su propio juego en esto, claro. Que fue la que apoyó abiertamente la destitución de Dilma, que lo mantuvo a Temer un tiempo en el poder y que ahora ha revelado estos audios que dicen los tenían desde el mes de marzo y los han revelado a partir de ahora. No lo tenían, se lo dieron. O se lo dieron, se lo dieron sentiendo sectores ligados, sectores nacionales del ejército. Ahora, la pregunta es, también en este escenario que es completamente incierto, donde las proyecciones pueden ser absolutamente variadas, bueno, se dice que Temer puede resistir en el gobierno unos días más, un tiempo más, pero es inminente su salida por impeachment o por la renuncia. Sí. Pero si efectivamente se va Michel Temer, escuchaba nombres que dan miedo, como el nombre del diputado Bolsonaro, que tuvo un discurso en el Parlamento que fue bastante fuerte, y dicen que de haber elecciones indirectas, es decir, si vota el Congreso quién es el próximo presidente, es el hombre señalado para conducir la política del país en los próximos años. Sí, cualquier cosa puede pasar en Brasil. Yo no quiero arriesgarme a un pronóstico de corto plazo, porque realmente el Estado hoy es un país descabezado políticamente, porque está descabezado porque toda su élite de conducción está implicada en los casos de corrupción reales, pero que se usan políticamente. No sé si quiero ser con esto claro, yo no estoy negando el servicio de corrupción, quiero decir que sobre hechos reales uno se los usa políticamente. Entonces es un país descabezado porque todo su élite de conducción está, ¿no es cierto?, implicada, salpicada, comprometida, en algunos casos terriblemente, con los casos de corrupción. Todos los partidos políticos, sin excepción alguna. Pero por otra parte está comprometida también toda su burguesía nacional. Entonces, no es un país descabezado en su élite de conducción. Es un país acéfalo hoy Brasil. Es una situación realmente inédita y no sé, no quiero arriesgar un pronóstico en el corto plazo, porque realmente cualquier cosa puede pasar. Constitucionalmente es una cosa, no constitucionalmente es otra. ¿Qué pasa, por ejemplo? Yo pongo un interrogante, ¿no? ¿Qué pasa si, por el otro lado, porque esto no lo está llevando a cabo el juez Moro, lo de Temer, ¿qué pasa si el juez Moro, pasado mañana, decide ponerlo preso a Lula, por ejemplo? Claro. Es decir, sería ya una situación caótica donde no habría ninguna figura política capaz de conducir al Brasil. Claro, porque uno pensaba que, a ver, ¿por qué la cadena O Globo iba a allanar el camino para que en una elección directa donde la gente vaya a votar, Lula pueda potencialmente ser electo presidente? Bueno, no hay que olvidarse de una cosa, por eso digo que hay que hacer un relato menos idílico, menos romántico, menos lineal. O Globo fue socio de Lula. Claro. Con todo el respeto que nos puede merecer Lula, con todo el acto positivo que puede haber hecho, o negativo según quien quiera evaluarlo, la realidad objetiva, independientemente de lo que uno opina de Lula, es que durante un primer periodo la cadena O Globo fue socio de Lula. Es decir, cuando Lula va a acceder al poder, había un sector del PT muy importante que quería realizar una ley de medios. Esto que yo digo no es una especulación, sino es una información real y concreta, ¿no es cierto?, comprobada. Es decir, un sector del PT quería realizar una ley de medios. Estoy hablando del primer gobierno de Lula, y Lula le contestó en esa reunión a los principales dirigentes del PT: ¿para qué? Si O Globo es mi amigo. Claro. Y entonces, durante un primer momento hubo un idilio fabuloso, una luna de miel que duró muchísimo tiempo, extraordinaria. Y como en política no hay ideales, o debería haberlo, perdón, que no quiero parecer un cínico delante de la audiencia, yo creo que debería haberlo, yo creo que debería lucharse por eso y que los políticos deberían tenerlo, pero la realidad me demuestra que por lo menos en la mayoría de los casos que he visto hasta ahora no los hay. Entonces, la clase política, cualquier partido, el PT u otro, está aliado de O Globo, y O Globo está aliado de esto, depende de los intereses concretos en un momento determinado de la historia. Exactamente. Si hacen un negocio juntos, son amigos,
y todo está fantástico, y mañana se pelean por ese negocio, se acabó y son enemigos. Marcelo, se nos termina el programa, te agradezco muy clarito como siempre y te mando un fuerte abrazo. Sí, si después puedes llamarme en privado, te agradecería mucho. ¿Cómo no? ¿Cómo no, Marcelo? Muchas gracias y un fuerte abrazo para vos. Ya te llamamos, gracias. Hasta luego.